Declaro, Dios, declaro que se va a hacer tu voluntad y declaro que tu poder se va a efectuar en mi vida, sea con sanidad o sea que no haya sanidad. Al final yo sé que tu poder y tu gloria se va a manifestar en mí porque estoy declarando las cosas con el sentido y la orientación correcta. Lo que digan será hecho. O sea, no nada más una higuera, un monte, Sí. una montaña. ¿Cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu imposibilidad? Si se lo dices con la fe puesta en Dios, eso va a pasar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para nosotros es un gusto estar con ustedes en este nuevo podcast. La Biblia lo dijo primero, nuevo capítulo. Su servidor Jonathan Rosas y mi hija Noemí. Qué gusto poder estar una vez más aquí. Hoy tenemos un tema muy interesante. Si es la primera vez que tú tienes algún acercamiento, ya sea por YouTube o por Spotify o por algún otro medio del podcast, qué bueno, y te damos la bienvenida a esta familia, a esta comunidad donde hablamos acerca de temas que la Biblia habla y que pero a veces ya escuchamos dentro de nuestro contexto cultural, pero la mayoría, en muchos de los casos, la Biblia habló acerca de eso hace mucho tiempo atrás. La Biblia lo habló y lo dijo de la manera correcta. Porque de repente hay muchas cosas que Dios dijo, pero que los hombres malinterpretamos. Sí. Entonces necesitamos volver al principio de cómo lo dijo Dios, qué sí dijo Dios y qué no dijo Dios. Porque Dios no está obligado a respaldar lo que nosotros decimos. Dios está obligado, se obliga a sí mismo, nadie más lo obliga, por supuesto, a respaldar lo que Él dijo. Por eso Dios es soberano. Y Dios lo que dice, lo cumple. Dios no es como los seres humanos que nosotros prometemos y no cumplimos. Dios promete y lo cumple. Dios dice y lo hace. Entonces, bueno, el tema de hoy, Carolina. Sí, no, solamente iba a decir que me encanta eso, que él cumple sus propios principios. Y me encanta porque muchos de los principios que hemos hablado aquí en el podcast son principios que aún personas que no son meramente creyentes, cuando viven bajo ese principio con el corazón y con el actuar de la manera correcta, se cumple a través de ellos ese principio. Y uno de ellos muy interesante porque es algo que está muy en tendencia, que es algo que se usa mucho hoy en día, es el declarar o el decretar. Que es diferente, pero ese es el título del día de hoy, declarar y decretar. ¿Qué es declarar? Desde un punto teológico aquí, bueno, pregúntale al pastor. Desde la perspectiva teológica, bueno, es hablar, y ahí es donde encontramos el poder de la palabra, porque Dios dijo y fue hecho, Dios habló y existió, Dios dijo, habló, sea la luz y fue la luz. Sí. Ahí encontramos el poder de la palabra de Dios. De hecho, dice el libro de Isaías que Dios envió su palabra y nos libró de la ruina, nos sanó. Nosotros podemos ser sanados a través de la declaración de la palabra de Dios. Pero hoy vamos a ver que no es solo declarar por declarar. Sí, porque yo he escuchado personas que no creen en la declaración bíblica, o sea, que se les hace algo inclusive que está mal. Como mágico, como fuera de la sí, teología correcta, ¿no? O que es como tú ordenándole a Dios que haga algo. Pero porque la postura de las personas que yo he escuchado o leído es como es que tú no le tienes que decir a Dios, declaro sanidad en mí o declaro esto en ti, porque realmente lo que tú quieres es que, lo que deberías de querer es que Dios haga su voluntad en ti, ¿no? Pero si yo declaro, Dios, declaro que se va a hacer tu voluntad y declaro que tu poder se va a efectuar en mi vida, sea con sanidad o sea que no haya sanidad, al final yo sé que tu poder y tu gloria se va a manifestar en mí, porque estoy declarando las cosas con el sentido y la orientación correcta. ¿No crees? Pero también es muy importante entender que la voluntad de Dios ya fue revelada en su propia palabra. Sí. Entonces Dios no se va a contradecir a sí mismo. Entonces es como una persona que dice, bueno,
Dios se lo quiso llevar. Yo he escuchado a muchas personas decir algo así como, este niño murió 16 años, lo acabo de leer, 16 años, muere en manos del narcotráfico y la mamá pone, así quiso Dios, Dios se lo quiso llevar. No, así no quiso Dios. Dios no se lo quiso llevar. De hecho, Dios no le quitó la vida. ¿Sí me explico? Entonces, porque está bien descrito en su palabra que hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Y no era el tiempo para morir para ese muchacho. Apenas 16 años. Las circunstancias como Sobre murió. todo. Entonces, eso es categórico. ¿En dónde encontramos nosotros la perfecta voluntad de Dios? En la Biblia, en su palabra. Entonces, cuando nosotros le decimos, es que se haga la voluntad de Dios, sí, pero ya Dios dijo cuál es su voluntad, y cuando yo declaro o decreto, tengo que hacerlo bajo los parámetros de lo que Él dijo. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, pero hay un gran poder en lo que Dios ha dicho. Hay un gran poder en la palabra de Dios. Todo lo que vemos fue hecho por la palabra. Piénsalo. Sí. De hecho, por decir algo, una mujer le dice a un hombre, te amo, un hombre le dice a una mujer, te amo, y por eso que se hablaron y se expresaron del corazón, de lo más profundo de su ser, se casan y tienen hijos. Imagínate hasta dónde está el poder de lo que se hablaron. ¿Quieres ser mi novia? Sí. ¿O quieres casarte conmigo? ¿Te quieres casar conmigo? Sí. Cuando se casa la pareja. ¿Qué es lo que le dice el sacerdote o el pastor? ¿Aceptas tú por esposa? Sí, acepto. ¿Y aceptas tú que sí, acepto? Y hay algo que se llama votos matrimoniales. Estás tú dando tu palabra. Dios también declarando algo. Como una declaración jurídica. Totalmente, totalmente. Jura decir la verdad y nada más que la verdad. Sí, lo juro, bajo juramento. Entonces tú ahora tienes que hablar la verdad y solo la verdad. Y hay dos formas de vivir la vida: en la verdad y en la mentira. Y ya sabemos quién es el padre de la mentira. Y ya sabemos quién es el autor y consumador de la verdad y de la fe. Ahora, hay una relación muy profunda entre lo que hablo, declaro y lo que creo, ¿no? Y ahí encontramos otro tema, que la Biblia también lo dijo primero, que ahorita anda muy en boga en todos los círculos de desarrollo humano, que es la programación neurolingüística, ¿no? Que tiene que ver mucho con el título que le dimos al mensaje, que es declaración y decretación, declarar y decretar. La decretación tiene un poquillo más que ver, sobre todo ahora que se da tanto y que hay personas que lo practican y que se están como vertiendo en esta ola holística y de New Age, que es la decretación, que tiene que ver mucho que ver con la ley de la atracción, que ya hemos tocado en varios podcasts, que es el que tú a esta energía divina universal, tú le dices como yo decreto sobre mi vida que yo soy, voy a ser próspero, o que yo soy esto y que yo soy aquello, y hay una atracción acerca de lo que tú eres. Sin duda no es algo que creemos como personas que se rigen bajo la Biblia y que tienen una relación con el Dios verdadero, pero sí hay cierta verdad en el poder de la boca. Y eso la Biblia lo dijo primero, y es de lo que tú vas a hablar, porque aunque la Biblia lo dijo primero, hay estudios tanto científicos como psicológicos, que es de lo que tú vas a hablar, del estudio de la neurolingüística. Sí, de hecho, los estudiosos de la neurolingüística, programación, porque dice que esto tiene que programar. La mente puede ser programada, la mente puede ser regulada. Tú le puedes decir a la mente qué pensar, tú le puedes decir, inclusive puedes de alguna manera, a través de los pensamientos recurrentes, traer al presente algo que ya pasó. Porque el subconsciente no sabe si ya pasó o si está pasando. Por eso hay personas que si solamente están recordando y recordando lo que les dolió, lo que les hirió, lo que les lastimó, el subconsciente no sabe si está volviendo o no. Y la persona se enferma inclusive por estar trayendo a esos pensamientos recurrentes de no soy, no valgo, no puedo, me lo hicieron, me dijeron, y sigue todavía en ese ciclo alienante. Entonces, programación, ¿nos podemos programar? Sí, pero después dice neuro. La programación tiene que ver también con la organización, lo que hacemos. ¿Cómo nos programamos en el día a día? Otra vez un gran podcast que fue el de los hábitos.
estaba escuchando a un autor hablar de los 10 hábitos. Él nada más se basó en 10 y me encantó algo que dijo. Lo estaba escuchando hoy en la mañana y dijo: yo trabajo sobre mejorar estos 10 hábitos. Porque no basta con solamente llegar a tener los hábitos, sino que hay que irlos mejorando poco a poquito. Sí. Si los seres humanos mejoramos poco a poquito los mejores hábitos, vamos a llegar Mejora al éxito, todo. pero nos vamos a mantener en el éxito. Sí. Eso es algo grandioso, ir mejorando poco a poco. Pero bueno, es otro tema. Entonces, programarnos, es decir, organizarnos y ir esquematizando nuestro día a día, nuestra vida, toda nuestra agenda en una programación, lo que hago. Luego, lo que pienso. Todos mis razonamientos, mis pensamientos y todo lo que yo le voy metiendo a la mente día con día, en qué pienso. Y también la Biblia lo dijo primero, el apóstol Pablo dijo: todo lo que es puro, todo lo que no es honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, todo lo que es digno de alabanza, en esto piensen. Y Dios guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones. Sí. Porque hay una correlación entre lo que yo hago, lo que yo pienso, pero también lingüística, es decir, cómo hablo, lo que hablo, cómo me comunico, cómo yo mismo, y lo dijo el proverbista, quedé enlazado en los dichos de mi boca. Muy bueno. Creo que lo que estás comentando es totalmente como muy parecido a la ley de la atracción, totalmente. Porque la ley de la atracción pretende que cuando tú hablas algo lo estás atrayendo. Pero la realidad de esto es que no es tanto la acción mística, a excepción de cuando haces en una oración. Porque yo también creo que cuando oramos estamos programándonos neurolingüísticamente, pero a un nivel integral. Tanto espíritu, alma y cuerpo te estás programando, ¿no? Porque tú... Y en una dimensión espiritual, Sí, ya sí. no humana. Ya no es nada más hablar con Carolina, con Roberto. No. Estás hablando con Dios, en la presencia de Dios. Te has metido a la cuarta dimensión que decía Paul Yonggi Cho. Y en la cuarta dimensión, que es la dimensión espiritual, estás hablando. Y hablando con el creador del cielo y de la tierra. Eso tiene un poder enorme. Sí. Y cuando hablas verdad, como el yo soy tu hijo, y aunque yo veo esta situación en mi vida, yo sé que tú estás conmigo y yo sé que tú eres todopoderoso. O sea, creo que hay una programación neurolingüística en nuestra vida a un nivel de la psiquis, pero también obviamente a un nivel espiritual donde la fe tiene mucho que ver ahí. Pero también creo que es súper importante el saber, que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Para cambiar nuestra vida tienes que cambiar lo que haces, lo que piensas, lo que haces, cómo lo haces, y para cambiar lo que haces tienes que cambiar lo que piensas. Y es ahí donde entras en un plano de qué quiero pensar, porque puedes pensar muchas cosas. De hecho, hemos dado el dato muchas veces de que un ser humano piensa lo mismo que pensó ayer en un 80%. Es decir, lo que pensaste hoy, lo pensaste lo mismo el día de ayer en un 80%. Entonces, ¿hasta dónde nos ha llevado lo que hasta el día de hoy hemos pensado? Si no hemos ido más lejos, es porque no nos hemos inculcado y programado cosas nuevas. Y eso por sobre todas las cosas. Lo nuevo que tiene que entrar es Biblia a nuestro corazón, porque cuando dice la palabra que la fe viene por el oír y viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando uno lee la Biblia, eso te programas para ahora tener nuevo conocimiento, que ahora piensas diferente y por tanto haces diferente y por tanto tu vida cambia. Es verdad, hay una ley de la atracción, porque cuando tú declaras cosas con tu boca, eso tiene poder. Hay un versículo que a mí me encanta, que lo voy a leer por aquí. Está en Proverbios. Proverbios prácticamente son puras, es una programación neurolingüística, ¿no? Poderosa, programas puras tu mente, tu corazón para creer y confiar en Dios. Dice que en la lengua hay poder para vida y muerte, y quienes la aman comerán de su fruto. Y a lo mejor ahí le faltó, pero quienes no usan bien su lengua, pues van a beber de su veneno, ¿no? Increíble. Está cañón. Increíble. Bueno, yo lo comento, Jesucristo habló de esto. Jesucristo pasa y busca fruto en una higuera y no había. Sí. Y la maldice. Era una enseñanza para sus discípulos, sin duda. Y maldice la higuera. Al otro día pasan por allí y la higuera está seca. Y aquellos dicen: Jesús,
la higuera que tú maldijiste ayer está seca hoy. Y Jesús se les queda viendo y les dice, ¿y? Cosas mayores que estas ustedes van a hacer. Es más, les dijo, cuando vean un monte que sea tan difícil de mover, si ustedes le dicen a ese monte, si le declaran, échate a la mar, y no dudaren en su corazón, fíjate lo que dijo, lo que digan será hecho. O sea, no nada más una higuera, un monte, una montaña. ¿Cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu imposibilidad? Si se lo dices con la fe puesta en Dios, eso va a pasar. En este anecdotario del libro de los 10 hábitos del español, menciona algo que pasó con un equipo de fútbol, que llega un entrenador y le dice, eso de hablar y de decretar no sirve, le dice el entrenador al escritor. ¿Y por qué? Le dice, porque me pasé con mi equipo de fútbol decretando y hablando y perdimos el partido. Y le dice el escritor, ¿y entrenaron? Bueno, pues mejor decretamos. Pues no es así, no es así. Por eso se tiene que enlazar mucho lo que hago con lo que hablo, con lo que digo, con lo que soy, porque somos en 3 dimensiones, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Por eso la fe sin obras es muerta. Totalmente. O sea, yo no puedo decir que creo y no hacer nada. Sí. Y sí hay mucho poder en hablarlo. Hay ocasiones en las que primero vas a hablarlo y eso hace que tu mente lo recuerde, ¿sabes? Cuando tú lo dices, aun cuando no lo estás sintiendo, cuando tú dices, el día de hoy va a ser un gran día y yo declaro que hay bendición sobre mí, sobre mis hijos, declaro que va a ser un día productivo, ahí tú estás organizándote, poniéndote de acuerdo contigo mismo para hacer lo que tengas que hacer y decir lo que tengas que decir para que ese día sea productivo. Y sí, Dios va a bendecirlo, pero también tú te has programado para poder hacerlo. Esa es realmente la fuerza que tiene la palabra, ¿no? David, hay un versículo que me gusta mucho en Salmos que cuando dice, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, como si él se estuviera diciendo a sí mismo, ¿no? Se lo está diciendo a él adora a Jehová. O sea, como yo sé esto, pero quizá no me siento en esta temporada o adecuado a mi corazón para adorar, pero sé que tiene beneficios. Entonces me programo para hacerlo y lo recuerdo. Y creo que es la manera adecuada en la cual usar el declarar o la decretación cuando lo haces, sabiendo que no es algo místico lo que va a suceder y que tu vibración es tan alta, sino que es realmente que tú estás programándote, y cuando agregas a eso fe en Jesús, sabiendo que Dios está contigo, es todo lo que el ser humano se proponga lo va a lograr. Eso fue lo que dijo Dios. Totalmente. Y yo quiero leer un salmo que escribió David, donde hay declaraciones muy, muy bonitas, muy poderosas que tú puedes hacer. Y es el Salmo 27. Imagínate estas declaraciones de David. Dios, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová, tú eres la fortaleza de mi vida. ¿De quién yo voy a tener temor? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe en contra de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Dios y esta voy a buscar, que yo esté en su casa todos los días de mi vida. Se está programando para todos los días de su vida, para contemplar la hermosura de Dios, para estar en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo, en lo reservado. Fíjate lo que dice, me esconderá. Está hablando por anticipado, está decretando lo que va a pasar no solamente hoy, sino en el futuro de su vida. Sí. Entonces, léelo todo. El Salmo 27 es un salmo que David decretaba, hablaba, confesaba, lo creía y lo vivió toda la vida. Sí, y me encanta porque, o sea, aquí vemos cómo la Biblia habló acerca primero de la programación neurolingüística. O sea, lo vemos claramente. Hay otro salmo, no recuerdo cuál es, pero me acuerdo que David
me acuerdo que es un salmo en el cual estaba en la situación en la que su hijo Absalón lo estaba persiguiendo. Entonces entendamos que su corazón estaba en que el hijo que amaba lo estaba buscando y para matarlo. Había temor aparte de eso porque podía perder la vida, o sea que debió haber estado emocional y físicamente en un muy mal estado. Y él empieza a decir, muchos son mis adversarios, muchos son los que dicen, Dios no me va a salvar. Y comienza a narrar su situación, cosa que muchos nos quedamos allí, ¿no? En narrarnos nuestra situación. Estoy sin trabajo, estoy en esta situación, estoy en dolor, estoy en aflicción. Como reporteros de Dios Eso es lo y que con me está nosotros. pasando. Tiene mucho que ver con lo que hablamos de la felicidad en el podcast, creo que antepasado, acerca de la queja, ¿no? Nos quejamos solamente en el decir cuál es nuestra situación. Y tanto la vida de fe como la programación neurolingüística no significa el negar la situación que estás viviendo, ¿sabes? Porque a veces pensamos como cristianos que tenemos que hacer como si el dolor no existiera. Y eso no es nada de lo que Dios quería. Nada. No estamos diciendo que niegues el dolor que sientes, pero David, después de que está consciente de su situación, consciente de él, la segunda parte del Salmo dice, pero tú, mi Dios, eres mi roca y mi fortaleza, y tú me vas a rescatar. Y empieza a decirle a Dios la confianza que tiene plenamente en él. Es decir, no niega el dolor, no niega la situación en la que se encuentra, pero una vez más se programa, se dice, se recuerda, se declara a sí mismo quién él es en Dios. Y al decir eso, al decretar eso, hay una programación en él para retomar fuerzas, como decíamos ahorita, y a eso agrégale fe. Y es poderosísimo, es sobrenatural lo que puede pasar cuando tú no niegas tu situación, pero recuerdas una y otra vez. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Medita en la ley todos los días de tu vida. Todos los días medita y vuélvelo y recuérdalo una y otra vez. ¿Por qué? Porque estaba cañón conquistar la tierra prometida, porque era grande el miedo de su prueba, ¿no? Y definitivamente es traer la realidad espiritual a la realidad natural. Sí. Entonces, eso es venir con la fe puesta en Dios. La Biblia lo dijo primero, y también la Biblia dijo que las cosas buenas que a los seres humanos le pasaran, los seres humanos se las iban a atribuir a las cosas o al universo, pero no a Dios. También la Biblia lo dijo. Ahorita voy a leer el versículo. Pero fíjate, todo lo bueno que al ser humano le pase, Dios se lo da. Porque la Escritura dice, toda buena dádiva y todo don perfecto vienen del Padre de las luces. No te lo dio el universo, no te lo dio la madre naturaleza, te lo dio Dios, porque Dios es una persona, es la persona inteligente detrás del universo, detrás de la naturaleza, detrás de todas las cosas creadas. Pero hay que vivir una vida que le honre a Él. Pero mira lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 1. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. O sea, rindiéndole culto al sol, a la luna, a las estrellas, al universo, al árbol, a todas las cosas, en lugar de al Dios creador del cielo, de la tierra, el cual es espíritu, el cual no tiene una forma, ¿verdad?, sino es espiritual. Y Jesucristo lo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo van a recibir. Entonces hay que volver al punto, al inicio, es Jesús. Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sí, ¿verdad? En ese sentido. Y bueno, hay mucho que hablar en este tema. Jesús habló mucho del tema. Y yo lo que los invito es a que se mantengan bien pendientes de lo que vamos a estar haciendo, porque bueno, vamos a tener ya casi final de temporada de podcasts y vamos a entrar en otra línea, pero ha sido buenísimo. Sí. Vamos a programarnos para alcanzar y ser todo aquello que Dios quiere que seamos, todo lo que Dios ha deseado. Así es, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Compártelo con alguien más y coméntanos qué es lo que más te ha gustado, qué episodio te ha gustado más, y nos vemos en la próxima.
Y yo te declaro que te quiero mucho. Ay, yo también. Y yo decreto que Dios está con nosotros, que nos ama y envió a su Hijo para darnos la vida eterna.